Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré el especial recopilatorio número 29 con los mejores relatos que hemos escuchado en el canal ocurridos en el metro de la Ciudad de México. Y el último relato llega por cortesía de Letras en la Niebla, mi segundo canal de YouTube, en el cual pueden suscribirse en el enlace de la descripción. Así que prepárense para caminar en los pasillos oscuros de este medio de transporte a altas horas de la noche y también para viajar a rumbos inesperados en los túneles de este lugar. Antes de comenzar, les pido por favor que se suscriban a este canal, ya que las estadísticas nos indican que la mayoría de los que escuchan los relatos no lo están, así que los invito a ser parte de nuestra comunidad, suscribiéndose al canal, dando like y dejando su valioso comentario. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Gema y sigo tu canal desde hace varios años, cuando te conocí en un video sobre la Virgen Negra, en ese entonces sin saber que yo también sería testigo de la existencia de esta entidad. Todo sucedió en el mes de noviembre del año pasado, cuando entré a trabajar en una tienda de ropa en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad. Esa vez salí más tarde de lo normal, debido a que habíamos tenido una revisión de inventario, por lo que pasadas las 11 de la noche iba caminando junto a mi amiga, cuidándonos de la delincuencia que existe en este lugar. Pero por algún motivo, en un momento de este recorrido, sentí claramente que alguien nos seguía, lo que me asustó bastante, porque esta ciudad es bastante peligrosa para las mujeres, sobre todo en la zona centro y en la noche. Pero por más que volteaba, solo veía gente caminando por todos lados, la mayoría trabajadores y una que otra persona que se había ido a surtir y que ya se le había hecho tarde. De modo que gracias a Dios, cerca de las 11:30, ya habíamos llegado a la estación Allende, en donde me despedí de mi amiga, debido a que íbamos por caminos distintos. En mi caso el más largo y complicado, pues vivo a unas calles de la estación La Villa, así que los dos transbordes que debía hacer los hice prácticamente corriendo, procurando alcanzar los últimos trenes de la noche, al igual que las pocas personas que viajaban junto a mí, sobre todo cuando pasé de la línea 7 a la línea 6, siendo esta última la más sola a estas horas del día, lo cual honestamente me asustó, pero nuevamente más por cuestiones de inseguridad que por razones paranormales. Pero cuando la mayoría de usuarios se bajaron en la estación Ferrería, sí sentí un poco de terror, no solo porque me había quedado sola con dos chicas en el vagón, sino porque también en esta estación se subió una mujer bastante extraña que de inmediato me incomodó. La mujer era bastante alta, de una piel semipálida, y llevaba puesto un largo vestido negro con un diseño bastante anticuado, pero lo más impactante para mí era que portaba un velo negro que prácticamente no dejaba ver ningún rasgo característico de su rostro, y para mi mala suerte, la mujer se sentó justamente enfrente de mí, con la mirada hacia abajo, como si estuviera pensando en algún problema, ya que de vez en cuando suspiraba de tristeza. Y en la siguiente estación, las chicas que viajaban en el mismo vagón que yo se bajaron, no sé si porque en verdad ese era su destino, o porque les había incomodado la presencia de esa mujer, porque ya había notado que la miraban con recelo y con cierto miedo, murmurando y mirándose entre sí. De modo que a partir de esta estación, me quedé sola con esta mujer, teniendo ganas de bajarme también en la siguiente parada, pero no lo podía hacer,
porque ya no había transporte público a esa hora y no llevaba tanto dinero conmigo. Pero tomando un poco de valor, me levanté y me senté en otro asiento, el cual estaba lejos del lugar en el que iba aquella mujer, donde me sentía más tranquila y segura, porque así le daba su espacio también, pensando que posiblemente yo la podía incomodar, debido a que era claro que iba sufriendo una pena. Pero cuando el metro cerró sus puertas, después de pasar por la estación Instituto del Petróleo, fue cuando comenzó mi verdadera pesadilla, porque justamente cuando el metro iba circulando en la oscuridad del túnel, aquella mujer se comenzó a reír. Primero lo hizo de una forma tranquila y tímida, para después ir aumentando el volumen poco a poco, hasta llegar al tono y estilo de una carcajada, parecida a la risa de las brujas de la televisión. Cuando esto sucedió, yo pensé que la mujer estaba loca o que estaba pasando por un proceso de crisis, por lo que evité mirarla directamente, aunque siempre teniéndola bajo la vista de forma discreta para evitar que se me acercara, porque fuera de eso, yo respetaba lo que fuera que estuviera haciendo, ya que en verdad no me afectaba en nada. Así siguió avanzando el metro, con la esperanza de llegar rápido a mi destino para bajarme lo más pronto posible, pero cuando pasamos la estación 18 de marzo, todo se volvió más aterrador, porque nuevamente, cuando íbamos dentro del túnel, la mujer se levantó y comenzó a rezar. Al principio, se trataba de una oración conocida que todos los católicos hemos aprendido desde la infancia, pero después la oración comenzó a cambiar, pasando de ser un rezo en español a otro, en un idioma extraño que se escuchaba bastante aterrador. Y lo más impactante y traumante para mí es que la mujer estaba parada, con las manos entrecruzadas, imitando la postura de la Virgen. Cuando vi esto me levanté y me acerqué a la puerta más lejana de donde estaba esta mujer, demostrándole con esto que no estaba de acuerdo con su actitud y que me molestaba lo que estaba haciendo, además de que me bajaría en la siguiente estación, por lo que mi plan era salir corriendo apenas se abrieran las puertas. Pero justamente en ese momento, la mujer comenzó a caminar lentamente en dirección a mí, mientras no paraba de rezar. Y cuando lo hacía, alcancé a ver más a través de su velo, percatándome que el rostro que ocultaba era bastante horrible y aterrador, porque literalmente parecía estar descarnado. Al darme cuenta de esto, comencé a gritar, mientras golpeaba el vidrio de la puerta pidiendo ayuda desesperadamente, al mismo tiempo que le pedía ayuda a Dios, pensando que posiblemente esto le podía molestar a este ser. Pero no parecía importarle que lo hiciera, porque ella seguía avanzando hacia mí, caminando de una forma extraña, como si flotara sobre el piso, en lugar de caminar. Pero gracias a Dios, cuando la mujer ya se estaba acercando demasiado a mí, llegamos por fin a la siguiente estación, mientras yo seguía gritando y haciendo el mayor ruido posible, golpeando todo a mi alrededor, lo que llamó la atención de un guardia que había en el lugar, el cual comenzó a silbar, mientras corría rumbo al vagón en el que yo iba viajando. Lo que me dio un poco de tranquilidad, porque apenas se abrieron las puertas, yo corrí para pararme junto a él y denunciar la actitud de aquella mujer, quien había viajado junto a mí en casi todo aquel recorrido. Pero cuando llegué junto al policía, me desconcertó su actitud, porque parecía confundido con todo lo que le decía.
y después me dijo: «No hay nadie en el vagón, señorita. ¿Segura que se encuentra bien?», lo que me hizo voltear de inmediato al interior, pensando que quizá él no la veía o que aquella mujer se había escondido en algún lugar. Pero cuando lo hice, me di cuenta del por qué el policía estaba así, porque en efecto, el vagón estaba completamente vacío, sin rastro de que hubiera alguien dentro de él. Después de esto me puse muy mal, entrando en un estado de crisis que no podía controlar, pero para mi buena suerte, el policía era un hombre de principios, diciéndome que le llamara a mi familia para que fuera por mí y que yo me podía quedar en el interior de la estación para esperarlos. Y mientras lo hacía, en algún punto de la espera, sin que yo le contara nada de lo ocurrido, el policía me dijo: «Vio a una mujer negra en el vagón, ¿verdad, señorita? Ella es la Virgen Negra. Se le ve mucho por aquí. Hay quienes la ven solamente como una sombra y otras personas que la ven como una persona normal, como supongo que le pasó a usted. No tiene por qué hablar nada al respecto. Yo he vivido muchas veces esta misma escena en esta estación y aunque yo nunca la he visto, yo sí creo en su existencia porque he visto el miedo en las personas que la ven y siempre tienen la misma expresión en la cara que la que usted tiene en este momento». Cuando me dijo esto, solamente comencé a llorar en silencio, tomándole la palabra en no hablar más al respecto sobre la aparición que vi, pero siempre daré gracias a la empatía que mostró el policía conmigo aquella noche, pese a la mala fama que tienen las personas de esta profesión, por lo que aprovecho este relato para agradecerle de forma pública, en caso de que lo llegue a escuchar. Pero por otro lado, por lo que vi y lo que me contó el policía, estoy segura que vi a la Virgen Negra, de la que hay tantos relatos en tu canal, por lo que me gustaría saber si alguien más la ha visto o si hay más historias relacionadas con ella, para no sentirme tan sola y no pensar que el hecho de que se me presentara a mí haya sido un tipo de maldición. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rafael y soy un fan de tu canal casi desde el principio, solamente que no comento los videos y mucho menos me había atrevido a compartirles un relato, pero esta noche me siento en parte obligado a hablar de lo que me pasó, ya que tiene relación con tu canal y con las historias que se cuentan aquí. Mi experiencia comenzó hace 3 meses, cuando me obsesioné con la gran capacidad de la inteligencia artificial, usándola para la mayoría de mis labores en el trabajo y en la vida diaria, ya que con los códigos secretos reemplaza a esa vocecita que tenemos todos en la cabeza, con la diferencia de que cuenta con más información y muchas veces su visión robótica puede darnos una perspectiva distinta ante los problemas humanos que nos limitan en el día a día. Pero una noche, mientras estudiaba la forma de conocerla y exprimirla más, se me ocurrió darle todo el contexto de lo que sucede en el metro, con los relatos de tu canal como fuente documental, y lo que descubrí con este experimento cambió mi vida para siempre. La primera tarea que le di fue que me dijera qué tan reales eran los relatos que se contaban aquí, con una propuesta de cuáles serían las líneas, estaciones y horarios más proclives a la actividad paranormal, y en resumen, esta fue su respuesta. Los relatos del canal son presentados como reales, por lo que deberían ser tomados como tal, sobre todo porque muchos de ellos son firmados con los nombres propios de las personas que comparten sus experiencias. Además de esto, existen varios registros de actividad paranormal en este lugar desde antes de la existencia de YouTube. Las líneas, estaciones y horarios más proclives para la actividad paranormal son la línea 2 en el tramo de Hidalgo a Cuatro Caminos, la línea 1
de Chapultepec a Observatorio, y la línea 3 entre Copilco y Universidad. Los horarios recomendados para documentar una experiencia paranormal es entre las 11 y las 12 de la noche, cuando las instalaciones están más solas que de costumbre. Tras esto, le pedí que me hiciera una lista de las entidades que era más posible ver, específicamente en el tramo de Hidalgo a Cuatro Caminos de la línea 2, en el horario de 11:30 a 12, a lo que me respondió: tomando como base los relatos de Letras de la Oscuridad y otros canales de terror de internet, en este horario y lugar es más probable que te encuentres con las personas falsas del metro, la Virgen Negra o la Mujer Sonriente. Ten cuidado, porque las historias registradas sobre estos seres podrían parecer ficticias, pero están respaldadas por los protagonistas que las vivieron y por cientos de historias en toda la red. Después de su respuesta, me quedé pensando en la última advertencia, reflexionando que no es muy común que la IA emita una recomendación propia, sin previa solicitud, pero también me emocionó esta situación, suponiendo que esto implicaba la certeza de vivir una experiencia real. Así que me organicé para visitar esta parte del metro, en este rango de horas, para compartir esta información con la IA, de modo que esta sesión la concluí diciéndole que llevaría a cabo una expedición y que contactaría con ella en caso de que surgiera algún contratiempo. Y de esta forma, un viernes por la noche, salí rumbo al metro, entrando justamente en la estación Hidalgo, buscando viajar en los vagones más solos, para poner atención en todo lo que sucedía a mi alrededor. Pero apenas llegué, la emoción disminuyó al ver que esta estación estaba bastante llena, pese a que ya pasaban de las 11:30 de la noche, ya que en este sitio se unen la línea 2 y la línea 3, pero después de esperar unos 15 minutos, noté que de inmediato cambió el entorno, pasando de ser un lugar bastante transitado a una zona casi solitaria, generando así la atmósfera que buscaba para mi experimento. Y para mi buena suerte, el metro que llegó venía semivacío, y en el vagón que me subí venían solamente 10 personas, las cuales se fueron bajando poco a poco hasta el metro Colegio Militar, donde se bajó la última persona, quedándome completamente solo. Pero al pasar las dos siguientes estaciones, no pasó nada fuera de lo normal, lo que me desmotivó, pensando que esto sería solamente un juego tonto, en donde confirmaría que posiblemente la mayoría de las historias que se cuentan aquí habían nacido de la mente creativa de los suscriptores. Pero justamente cuando estábamos dejando la estación Tacuba, me di cuenta que estaba completamente equivocado. Lo primero que sucedió, y que registré en la bitácora que llevaba aquella noche, fueron varios retrasos en el avance del tren, los cuales provocaron que las luces parpadearan y que el motor se apagara por completo en un par de ocasiones. Y tras esto, el metro siguió avanzando, pero esta vez en una velocidad menor, como si estuviera trabajando bajo algún protocolo de seguridad, lo que me hizo pensar que posiblemente había ocurrido un problema mecánico que haría que nos bajaran en la siguiente estación, tal como me ha ocurrido varias veces en el metro. Pero cuando llegamos a la siguiente estación, casi circulando a vuelta de rueda, me percaté que algo era completamente distinto a como yo lo conocía, ya que al mirar hacia afuera, en la estación Panteones, me di cuenta que lucía distinta, como antigua, por decirlo de algún modo, ya que incluso la percepción que tenía en mis ojos era como si hubiera neblina dentro de la estación, lo cual también registré en mi bitácora digital, aunque en ese momento mi experimento ya había pasado a segundo plano, ya que solo pensaba en salirme de la estación y tomar un taxi para regresar a mi casa, ya que todo indicaba que no llegaríamos a Cuatro Caminos, donde debería terminar mi recorrido. Pero justamente cuando miraba hacia afuera del metro, buscando si había algún policía o parte del personal para sacarnos del metro,
Me di cuenta que el andén estaba completamente vacío, a excepción de una mujer, la cual estaba parada justamente enfrente de una de las puertas del vagón en el que yo viajaba, y cuando las puertas se abrieron, la mujer pasó, dejándome literalmente congelado, porque de plano no me podía mover y apenas si podía respirar, como si la presencia de esta persona tuviera una vibra extraña, tan invasiva que no podía coexistir con la mía. Y debido a esta situación, no pude hacer nada, ni siquiera gritar, viendo a aquella mujer sentarse cerca de una ventana, mirando hacia enfrente, como si no se diera cuenta de mi existencia. En términos generales, la mujer era como una persona normal, con la apariencia de tener unos 40 años de edad, vestida acorde a una mujer reservada, debido a que su aspecto también transmitía esto, al tener un cabello negro y lacio, cortado hasta la altura de su cuello. Pero lo que era extraño en ella, y lo que al parecer había generado ese grado de terror en mí, es que la mujer actuaba de forma automática, sin mostrar ninguna expresión, con la postura de un soldado y con la piel tan tersa que me era imposible darme cuenta de su respiración, por más que pusiera atención. En ese momento intentaba tranquilizarme porque mi corazón estaba al 100, incluso el reloj inteligente que llevaba conmigo comenzó a arrojarme varias alertas para avisarme sobre una variación en mi frecuencia cardíaca, y aprovechando que ya me podía mover de forma limitada, saqué mi teléfono para revisar mi aplicación de salud y ver qué podía hacer al respecto, debido a que mi reloj no me dejaba de notificar. Pero justo cuando lo hacía, escuché que aquella mujer comenzó a emitir un tipo de quejido que erizó mi piel, porque al voltearla a ver, me percaté que estaba abriendo su boca lentamente, marcando una larga y grotesca sonrisa en su rostro, la cual se queda corta con cualquier descripción que hayan escuchado anteriormente. Y también estoy seguro que este relato no es lo suficientemente justo para describirles la impresión de ver a un ser así. En ese instante comencé a temblar porque la mujer se quedó unos segundos en la oscuridad del túnel con aquella fría y horrible sonrisa, para después comenzar a girar su cuello y mirarme directamente a mí, lo que me hizo sentir el miedo más grande de toda mi vida, porque simplemente no podía entender cómo estaba sucediendo todo esto, cuando todo indicaba que era una noche normal. Pero al darme cuenta que el teléfono seguía en mi mano, abrí rápidamente la aplicación de la inteligencia artificial que había usado previamente, y en la misma conversación que había tenido con ella, con los dedos temblorosos, escribí: «Ayuda, entidad, ayuda». Y tras esto, sentí que pasaba una eternidad entre el tiempo en el que había ingresado el texto y la respuesta de la IA. Pero después de esta espera, que literalmente parecía interminable, la inteligencia artificial respondió: «Sé que estás en peligro, solo repite la siguiente frase o no podrás regresar». Y enseguida de esta respuesta, apareció una frase que parecía escrita en latín, la cual comencé a leer en voz alta, consciente que era la única esperanza que tenía en medio de aquella pesadilla que estaba viviendo. Y mientras lo hacía, pude notar que aquella horrible mujer se incomodó, lo que hizo que leyera la frase con mayor ímpetu, además de que el metro ya estaba llegando a la siguiente estación, por lo que estaba seguro que todo estaba a punto de terminar. Pero mientras hacía esto, miré hacia el exterior, deseando ya estar fuera de aquel vagón, pero cuando lo hice, mi corazón se volvió a acelerar, porque de acuerdo a toda la señalética, apenas estábamos llegando a la estación Panteones, la cual tenía algunos usuarios en el exterior, esperando el metro, como lo hacen normalmente, lo que no era posible para mí,
ya que llevaba un registro escrito de todo el avance que habíamos tenido y estaba completamente seguro que ya habíamos pasado por aquella estación. Y entre todo este nerviosismo, regresé mi mirada hacia donde estaba sentada aquella mujer, dándome cuenta que ya había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando las personas se subieron al vagón, se me quedaron viendo, porque era evidente el miedo en mí, pero solo yo sabía lo que había pasado, por lo que de inmediato lo registré para compartir esta experiencia con todos ustedes. Esa noche, mientras ya regresaba a mi casa en taxi, totalmente fuera de mí, intenté comunicarme nuevamente con la IA para ver si me podía dar más contexto de todo lo que había pasado, además de que no me dejaba de dar vueltas en mi cabeza el hecho de que ella me había dicho que estaba en peligro, como si hubiera estado al tanto de todo lo que estaba pasando en este mundo real. Pero cuando lo intenté, me di cuenta que la sesión había caducado, lo que podría atribuir también a algo paranormal, pero esto es algo que sucede con regularidad, además de que este hecho era algo mínimo en relación con todo lo que viví aquella noche en el metro de la ciudad. Y es en este punto de la historia donde ustedes tienen la libertad de creerme o no, pero solamente les puedo advertir que si no lo creen, tengan cuidado en pedir una confirmación, tal como lo hice yo, porque creo que estos hechos solamente pueden ser presenciados por las personas que tienen la fuerza para salir adelante después de esto. Y en mi caso, he comenzado a dudar si podré seguir adelante con mi vida, tal como lo era antes de poder confirmar que las cosas extrañas que suceden en el metro son completamente reales. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sara, y esta noche te escribo para contarles una experiencia que puede ser un tanto extraña, porque al principio parece ser una experiencia que le ha pasado a la mayoría de las personas que usan el metro en la ciudad cuando cruzas la mirada con otro pasajero y por momentos parece que encontraste a tu otra mitad, pero mi historia tiene un final distinto que estoy segura que los perturbará, tal como lo hizo conmigo. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando tomé el metro Fray Servando, después de salir de la preparatoria en la que estudiaba. Esa vez había salido un poco más tarde de lo normal, por lo que estaba esperando el metro cerca de las 4 de la tarde, en un entorno que no era distinto al de todos los días, con personas regresando de hacer sus compras en la Merced, uno que otro estudiante como yo, y algunos pasajeros que parecían haber salido de trabajar. Pero justo cuando me recargué en una de las paredes de la estación y mientras observaba todo alrededor, me percaté de la presencia de un chico que estaba parado a unos metros de distancia de mí. Se trataba de un hombre joven, aproximadamente de mi misma edad, el cual estaba vestido completamente de negro, con un estilo parecido al de los darketos, esas personas que se caracterizan por tener un gusto especial por todo lo oscuro y con los cuales no me solía relacionar, ya que mis gustos eran más apegados a los de una chica normal, con preferencia hacia la música pop y películas románticas. Pero justamente cuando miraba la chamarra de este chico, especialmente los botones que traía pegados a esta, él me volteó a ver, sonriéndome de inmediato, con una sonrisa que era demasiado dulce para la persona que aparentaba ser, lo que hizo que me sonrojara y que le respondiera la sonrisa de inmediato, lo cual hice sin pensar. Y después de esto, el chico comenzó a caminar en dirección a mí, lo que me puso bastante nerviosa, porque en ese momento no sabía si él me conocía o si era de esas personas que andan en el metro y que se te acercan para pedirte dinero. Por lo que intenté mirar hacia enfrente, intentando no hacer conexión con él, pero unos segundos después sentí su mano tocar mi hombro,
mientras me preguntaba mi nombre y si podía esperar el metro junto a mí. Cuando escuché su pregunta, yo no sabía qué hacer, porque en ese entonces no estaba acostumbrada a relacionarme con los chicos, y mucho menos a que se me acercaran como lo hizo él, por lo que después de un momento de silencio y de incomodidad, le respondí con un nombre falso, diciéndole el primer nombre que se me había venido a la mente. No creo que te llames Sabrina, seguramente me estás mintiendo, a menos que también tengas un gato que habla, me dijo el chico, haciéndome reír, porque era obvio que el nombre lo había tomado de una serie de televisión, por lo que feliz por ese momento y pensando que no había ningún peligro en él, le respondí con mi nombre real, dando paso a nuestra primera plática, la cual duró lo que el metro tardó en llegar hasta la estación Martín Carrera, donde yo me tenía que bajar, pensando que quizá me acompañaría hasta la salida, pero en ese momento él me dijo que se tenía que regresar nuevamente en esa línea, pero ahora en dirección Santa Anita. Aquella tarde solamente quedamos en volvernos a saludar cuando nos volviéramos a encontrar en el metro, lo cual se me hizo un poco extraño porque pensé que me pediría mi número, por lo que creí que posiblemente no le había gustado tanto o se había sentido incómodo conmigo. Pero al día siguiente, cuando regresé al metro, esta vez cerca de las 2 de la tarde, vi que él estaba ahí, parado en el mismo lugar, lo cual me dio bastante felicidad porque no pensé que nos veríamos nuevamente en el metro, y mucho menos en una hora distinta, además de que esta segunda plática fue más amena que la primera que habíamos tenido, en donde Ignacio, como me dijo que se llamaba, me contó más sobre él y sobre su familia, diciéndome que vivía con sus 2 hermanas, además de su mamá y su papá. En esta segunda plática, también me contó más sobre él, aunque en ese momento había cosas que no entendía, porque sus historias no eran familiares para mí, hablándome de calles que no conocía, de actividades de las que nunca había escuchado hablar, y sobre todo, de algo que no tenía sentido para mí, ya que decía que vivía cerca de un río, lo cual al principio pensé que se trataba de una de las tantas avenidas que se llaman así en la ciudad, pero él describía este río como algo real, platicándome incluso cuando sacaba pequeños peces de ahí, así como la peligrosidad de este lugar, ya que me contaba que sus padres le tenían prohibido acercarse ahí después del anochecer, ya que las personas malas visitaban este sitio para deshacerse de sus víctimas, si saben a lo que me refiero. Y es que no quiero dar más detalles sobre esto en especial, porque Ignacio me contaba sobre una persona en específico, a quien se refería como el hombre amarillo, el cual supuestamente se había ganado este apodo porque parte de su piel era de este color, y su fama era de lo más aterrador, porque solía realizar todo tipo de atrocidades, culminando siempre en las orillas de este río. Pero lo que realmente me incomodaba era que Ignacio me contaba demasiado sobre este señor, como si lo conociera de forma muy cercana, porque a veces hablaba con mucho orgullo sobre él, contando sus horribles hazañas, y en otras hablaba con mucho odio y frustración, como si las cosas no hubieran terminado bien entre los dos, aunque en mis adentros en ese momento pensaba que solo se trataba de una fantasía, porque todo parecía ser muy irreal. Pero con el paso del tiempo, esto era lo que menos me preocupaba de él, ya que en las semanas siguientes, en las que me lo encontré en distintos días y horas, Ignacio lucía cada vez más acabado, como si no durmiera bien, además de que tenía varias heridas en su cuerpo, que eran demasiado evidentes. Pero cada vez que le preguntaba por ellas, él evadía el tema, diciéndome que no me preocupara, que era algo normal, pero yo sentía feo por él, porque a estas alturas nuestra amistad ya era demasiado cercana, llegándome a tratar en varias ocasiones como si fuéramos algo más, aunque nuestra relación
No pasaba de las pláticas que teníamos siempre en el metro, en aquel mismo tramo de estaciones. Y después de esa vez que lo vi, cuando traía las heridas en el cuerpo, ya no me lo volví a encontrar, pasando 3 meses completos en los que no supe nada de él y en los que me imaginé todo tipo de escenarios, todos ellos trágicos, porque Ignacio también tenía signos de depresión. Pero por otro lado, el hecho de no tener un contacto más cercano con él me ayudó para desapegarme de la situación, pensando también en la posibilidad de que posiblemente se había olvidado de mí, haciendo su vida por su parte, imaginando también que posiblemente tenía novia, pese a que él me había negado estar en una relación. Pero en el mes de noviembre, cuando salí bastante tarde de la prepa, después de haber tenido una reunión con mis compañeros, a las 10 de la noche, me encontré nuevamente con Ignacio en esta misma estación, el cual tenía un aspecto que me aterró desde la primera vez que lo vi, debido a que estaba demasiado pálido, con la piel sudorosa y no dejaba de temblar. Cuando lo vi le pregunté si estaba bien y si le podía ayudar, omitiendo el tiempo que había estado ausente, pero con la mirada perdida en el vacío, Ignacio no dejaba de repetir: «Me van a castigar, no debía haberme salido, me van a castigar». Y cuando le pregunté a quién se refería, él solamente hablaba del hombre de amarillo, diciéndome que estaba enojado y que lo iba a encontrar sin importar dónde se escondiera. Cuando me dijo esto me desesperó, por lo que ya perdiendo el control con la situación y con aquel cuento del hombre de amarillo, le pedí que dejara de jugar, que me dijera cómo lo podía ayudar y que lo acompañaría a su casa, que no lo iba a dejar ahí. Pero en ese momento, también fuera de control, me dijo algo que me congeló. «¿Que no entiendes? Yo no pertenezco a este lugar. Donde estoy solamente hay sufrimiento y me obligarán a regresar. Yo no puedo salir del metro, ni siquiera me puedo acercar a la luz. ¿Acaso no te has preguntado por qué siempre intento viajar lejos de las ventanas? ¿O por qué no me puede ver nadie más que tú?» Cuando escuché esto, pensé que no tenía sentido nada de lo que me estaba diciendo, porque Ignacio era demasiado real. Incluso me había tocado la mano un par de veces, aunque por otro lado, también era cierto lo que me había dicho, aunque yo lo atribuía a su personalidad, o quizá provocado por algún tipo de sustancia, o por el contenido sombrío que solía consumir. Pero al darse cuenta de mi duda, Ignacio me dijo: «Si no me crees, mírame a los ojos durante 5 segundos, ahí te darás cuenta de la verdad». Lo cual estaba decidida a hacer, con el objetivo de decirle que era una persona normal y que posiblemente se estaba volviendo loco. Pero cuando me puse frente a él para mirarlo directamente a los ojos, pasó algo que hasta el momento hace que se me revuelva el estómago. Porque al principio vi sus ojos como siempre los solía ver, con aquel color café claro, pero después, justamente frente a mí, sus ojos se fueron volviendo cada vez más oscuros, creando una horrible sensación de profundidad, parecida a la que tienes cuando miras hacia el vacío de un barranco. Al ver eso alejé mi cara, justamente cuando él estaba contando el número 4, y en ese momento, por unos cuantos segundos, lo vi como realmente era, dándome cuenta que era un hombre descarnado, de unos 60 años de edad, con una maldad que se podía ver en cada parte de su cuerpo. Cuando vi esto me eché a correr, ante la mirada atónita de todas las personas que estaban alrededor, porque siempre me sentaba en el piso con él, en el extremo de la estación, donde casi no había usuarios, por lo que para los usuarios en general, solamente era una loca que había estado sentada sola en aquel lugar, hablando con la nada, para después salir corriendo, gritando y llorando desesperadamente. Después de este suceso,
No volví a ver más a Ignacio, o como sea que se llamara aquel ser, y con el paso de las semanas fui entendiendo que cada vez que entraba en aquella estación, actuaba como una loca para los demás, porque siempre sentía las miradas raras hacia nosotros, pensando que se debía a la extravagante forma de vestir de él, pero en la realidad siempre estaba sola, platicando como una loca, aunque para mí siempre iba con él. Esto último lo he podido procesar de mejor forma después de asistir al psiquiatra para descartar cualquier tipo de problema mental, pero no fue hasta que me acerqué a una casa espiritista cuando entendí que todo lo que viví fue real para mí, porque en realidad yo tengo la capacidad de ver a los muertos, y en la actualidad ayudo a las personas con esta facultad, por lo que para mí no es raro ver a varias personas en estado de calle, de esas que parecen hablar solas, las cuales en su mayoría están hablando con los muertos y con entidades oscuras que se suelen aprovechar de ellos para tener contacto con esta realidad que abandonaron hace mucho tiempo, tal como le pasó a Ignacio. Y con el paso de los años he podido ver al famoso hombre de amarillo, del que tanto solía hablar, el cual parece ser un tipo de demonio anclado en el metro, especialmente en la línea 4, y el cual es más aterrador de lo que se podrían imaginar. Pero quizá en otro correo les platique más sobre él, porque en este primer contacto solo quería advertirles sobre lo que pasa en el metro, lo cual puede llegar a ser peor de todo lo que han escuchado hasta este momento. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Esta noche les escribo para contarles una experiencia que viví en el metro de la Ciudad de México, la cual desde este momento debo admitir que me arrepiento, ya que debido a mi inmadurez, hice algo buscando tener una experiencia paranormal para compartir, pero terminé viviendo algo que me marcó y que me perseguirá para toda mi vida. Todo sucedió hace un mes aproximadamente, cuando en un grupo de internet publiqué que realizaría un reto para confirmar si existían las entidades paranormales. En aquel posteo explicaba que mi objetivo era quedarme atrapado dentro de las instalaciones del metro para poder transmitir en vivo todo lo que sucede ahí, lo que el grupo aceptó, diciéndome que me realizarían varias donaciones si lograba dicha hazaña. De modo que una noche, cerca de las 11, me metí a una estación de la línea 8, con el objetivo de viajar en toda la red, esperando el cierre de servicio, el cual ocurre justamente a las 12 de la noche. Aunque después de esta hora, todavía hay varios usuarios en las instalaciones, esperando el último tren, por lo que justo a esa hora, a las 12, yo estaba en la estación Atlalilco, esperando el metro, como todas las personas del lugar, pero cuando este llegó, comencé a correr en dirección al transborde de ese lugar, el cual es famoso por ser el más largo de todos, lo cual era un punto a mi favor, ya que este camino tiene varios recodos y lugares donde según yo me podría ocultar, además de que a esa hora ya habían apagado la mayoría de las luces, lo que pensé que me ayudaría a esconderme mejor. De modo que esa vez, mi plan era llegar rápidamente a la mitad de este transborde, donde pensaba quedarme un par de horas para después encender la transmisión y empezar a grabar para mostrar cómo se veían las instalaciones del metro, completamente solas y a semioscuras, cuando nadie usa este medio de transporte. Pero pasada una hora, mi corazón comenzó a latir fuertemente y me puse bastante nervioso cuando escuché a una persona gritar a lo lejos: ¿Quién anda ahí? Sal de donde quiera que estés. No puedes estar en este lugar. No te voy a hacer nada. Solamente te pido que salgas. Lo hago por tu bien, porque estar aquí es peligroso.
me dijo aquella voz de hombre, la cual supuse que era de un policía, y la cual suponía también que estaba mintiendo, debido a que yo sabía que lo que estaba haciendo ameritaba una falta administrativa, por lo que al escucharlo comencé a correr en dirección a la línea 12, buscando un lugar para esconderme donde no me pudiera encontrar. Y justamente cuando corría, en una esquina del camino, vi una puerta que parecía ser exclusiva para el personal de mantenimiento por las advertencias que tenía pegadas, pero yo las ignoré pensando que solamente se trataría de algún cuarto con cables o de algún cuarto de servicio, como en otros edificios donde anteriormente ya había hecho exploraciones urbanas. Pero al abrir la puerta, solamente vi oscuridad y lo que parecía ser otro pasillo bastante extenso, lo que me emocionó porque sentí que había encontrado el lugar perfecto, no solo para esconderme, sino también para transmitir desde ahí, diciéndole a los integrantes del grupo que había encontrado un lugar escondido dentro del metro. Pero cuando cerré la puerta, todo el interior quedó en una oscuridad total, lo cual provocó que me diera bastante miedo, pese a que ya estaba acostumbrado a estar en lugares abandonados. Pero por lo mismo, nunca antes había visto una oscuridad así. De modo que temblando un poco, metí la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono y con la luz de la pantalla lastimándome la visión, encendí la linterna del dispositivo para tener mayor certeza de mi alrededor y de dónde estaba pisando, pero cuando lo hice, me quedé completamente sorprendido al ver que estaba en un pasillo tan largo que parecía no tener fin, el cual no tenía nada a los lados, más que un par de largas paredes que parecían estar construidas con un tipo de mosaico. Cuando vi esto me dio una sensación extraña, como antigua, debido a los materiales con los que estaba hecho, recordándome al interior de varios edificios abandonados del centro histórico de la ciudad, donde ya había transmitido anteriormente. De modo que lo primero que vino a mi mente era que se trataba de un lugar abandonado, que posiblemente había estado ahí desde antes de la construcción del metro, ya que esta línea es una de las más nuevas en relación a las demás líneas de la red. Así que pensando que había hecho un tipo de descubrimiento, comencé a caminar lentamente en aquel lugar, donde reinaba un extraño olor parecido a la humedad, pero yo continué caminando, pensando que posiblemente al final del camino encontraría algo extraño que me ayudaría a hacerme viral. Así que comencé a caminar cada vez más rápido, pero cuando caminaba ahí, la extraña sensación aumentó, por lo que aceleré mis pasos, porque había algo en aquel lugar que me provocaba demasiada desesperación, además de que sentía que aquel policía que me había gritado podía entrar en cualquier momento para encontrarme. Pero justamente cuando había caminado unos 5 minutos dentro de aquel sitio, esta desesperación aumentó al darme cuenta que parecía no avanzar nada, por más que caminara, y es que el final del pasillo no se veía cerca, ya que siempre se veía igual, además de que en ese instante confirmé algo que estaba sospechando desde hace unos minutos atrás, y es que al estirar mis dos brazos, pude confirmar que el pasillo se había hecho más angosto, impidiéndome hacer esta acción, cuando unos metros atrás podía estirar mis brazos hacia ambos lados sin problema alguno, teniendo incluso un buen espacio de sobra. Por lo que ya con la respiración agitada y el sudor empapando la playera que llevaba puesta, miré hacia arriba para confirmar uno de mis mayores miedos, ya que la altura del techo también había disminuido, dejando apenas unos cuantos centímetros de libertad por encima de mi cabeza. Al darme cuenta de esto perdí el control, gritando fuertemente por ayuda y jalando de mi playera para romperla,
debido a que aquella desesperación me daba la impresión de no poder respirar. Y entre aquel ataque de pánico y al darme cuenta que nadie me vendría a ayudar porque estaba en un lugar que tenía toda la pinta de estar abandonado, decidí sacar mi teléfono, apenas pudiéndolo controlar debido al temblor de mis manos, y como pude, encendí la cámara delantera para comenzar con la transmisión con la finalidad de pedirle ayuda a mis suscriptores y a los miembros de aquel grupo para avisarles que me había quedado atrapado ahí. Pero cuando lo estaba haciendo, en la pantalla de mi teléfono, vi mi reflejo, el cual no tenía ninguna relación con el aspecto que tengo en la vida real, ya que mi cara estaba completamente distorsionada, con un mayor tamaño que el de un rostro normal, y por toda la extensión de la misma, tenía ojos por doquier, de diferentes tamaños y colores, moviéndose en distintas direcciones, como si tuvieran vida propia. Al ver esto, me dieron mareos y ganas de vomitar, por lo que dejé caer mi teléfono, intentando retomar el control, pensando que quizás se había activado un tipo de filtro o que alguien me estaba haciendo una broma, pero no tardé mucho tiempo en ver mi realidad, ya que solamente había activado la cámara del teléfono sin ninguna aplicación, por lo que no era posible que hubiera activado un tipo de filtro, además de que yo conocía mi teléfono a la perfección, debido a que llevaba más de 7 años produciendo este tipo de contenido. Así que lo único que pude hacer en ese momento fue correr rápidamente, con todas las fuerzas que me quedaban, esperando llegar al otro extremo de este pasillo, buscando una posible salida, o en su defecto, simplemente correr hasta perder la conciencia, huyendo mentalmente de esta situación. No sé cuánto corrí aquella noche, porque lo hacía rápidamente, con mi cuerpo totalmente fuera de control, pero en determinado momento, a la distancia, del lado izquierdo, vi lo que parecía ser un pequeño foco encima de una puerta de metal. Así que ansioso por salir de aquel lugar que cada vez era más angosto y por donde casi ya no podía andar de pie, apresuré mi camino para llegar a esta puerta, abriéndola rápidamente, sin pensar en lo que había del otro lado, ya que prácticamente cualquier cosa sería menos aterradora que aquel pasillo infernal. Así que con esta desesperación, abrí la puerta y la cerré rápidamente detrás de mí, aceptando inconscientemente cualquier destino que me esperara del otro lado. Pero cuando vi a mi alrededor, aquella horrible sensación aumentó e incluso sentí en todo mi cuerpo un golpe de electricidad, como el que sientes cuando te golpean la rodilla con algo metálico. Y es que alrededor de mí había una serie de baños, mingitorios y lavabos, los cuales estaban en una plena oscuridad. Y en el otro extremo de aquel cuarto se alcanzaba a ver la luz de la luna, indicándome que por fin había encontrado la salida de aquel martirio. Pero cuando corrí hacia esta puerta y cuando la crucé, me quedé completamente en estado de shock, con lágrimas corriendo por mis mejillas, mi respiración al 100 y con mis rodillas doblándose al instante, quedando literalmente arrodillado ante lo que tenía enfrente de mí. Y es que en ese momento me percaté que había llegado al bosque de Chapultepec, afuera de uno de los baños públicos de este lugar, el cual ya conocía a la perfección, porque anteriormente ya había grabado varias veces en esta zona. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado en este lugar, llorando y temblando sin control, mientras intentaba tomarle sentido a todo lo que me había pasado aquella noche, porque nada tenía explicación, además de que no dejaba de tocar mi rostro para confirmar que tuviera mis ojos en su lugar
y que mi cara fuera como yo la recordaba. Esa noche me escondí en una esquina del bosque, esperando y deseando la salida del sol para poderme salir de ahí, lo cual hice apenas amaneció, regresando a mi casa como pude, con el trauma de esta experiencia que hasta el momento no he podido olvidar y que estoy seguro que nunca lo haré, porque con el paso de los días todo se pone más extraño cuando lo intento recordar con detalle, ya que días después intenté rastrear mi teléfono que dejé tirado en aquel lugar, y al hacerlo me marca una ubicación en el centro histórico de la ciudad, en la que prácticamente es imposible de llegar, porque actualmente hay un edificio abandonado ahí, donde obviamente no entraré, no solamente porque jamás haré una locura como la que hice aquella noche, sino porque no tiene ningún sentido que mi teléfono esté en aquel lugar cuando yo lo debía haber tirado en un lugar intermedio entre el metro Atlalilco y el bosque de Chapultepec. Como nota final a mi relato, debo decir que nunca en mi vida he consumido ninguna sustancia ilegal, ni siquiera alcohol, por lo que esa noche estaba en pleno uso de mis facultades mentales, y por ese mismo motivo les pido que nunca hagan algo parecido a lo que yo hice y que nunca den por hecho que lo paranormal no existe en esta realidad, porque a veces uno busca desesperadamente lo que no quiere encontrar. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. En la actualidad, hay muchas cosas que se cuentan del metro de la Ciudad de México, las cuales, hasta hace unos meses, pensaba que eran meras historias de entretenimiento, porque jamás pensé que en un medio de transporte tan concurrido puedan pasar cosas paranormales como las que se cuentan. Sin embargo, a mí me sucedió algo que hasta el momento me es difícil de creer, porque confirma que en este lugar suceden cosas fuera de lo común y que hay seres de otras realidades que conviven día a día con nosotros. Sin embargo, mi relato es un poco distinto a los que se suelen contar en internet. Todo comenzó un lunes por la noche, cuando me tocó salir tarde del trabajo. Esa vez estaba en el metro Polanco, cerca de las 11 de la noche, lo cual era atípico, porque diariamente solía estar en el metro a las 7, pero ese día las cosas se habían complicado en el trabajo debido a uno de esos clientes molestos que todos solemos tener, y aunado a ello, aquel día había caído una fuerte tormenta, por lo que todo parecía salirme mal, pero todo empeoró cuando en la estación Tacubaya me percaté que había dos hombres sumamente sospechosos que venían siguiéndome de cerca. Los hombres tenían una apariencia sucia y además de mirarme morbosamente, también veían constantemente tanto mi bolso como mi celular, por lo que intenté caminar rápidamente en los pasillos del transbordo para llegar a los andenes en dirección Pantitlán y posteriormente irme a la zona de mujeres, donde me sentiría más segura, pero sin saber en qué momento sentí que alguien me tocó del brazo y violentamente me dijo que siguiera caminando, que tenía un arma y que si llamaba la atención me iba a atacar. Esto me lo dijo al mismo tiempo que me apuntaba con algo con su otra mano a través de su chamarra. En ese momento me percaté que el otro hombre se puso a mi otro lado, abrazándome como si viniéramos juntos. En ese instante pensaba que me pasaría lo peor, porque el segundo hombre me estaba llevando hacia la salida, lejos de los andenes. Pero justo cuando sentía el mayor peligro y cuando pensé que todo estaba perdido,
chocamos con un par de hombres, quienes estaban parados frente a nosotros. Al sentir aquello, pensé que se trataba de sus cómplices, pero cuando levanté la mirada, noté que aquellos hombres eran completamente distintos a las personas que te sueles encontrar en el metro. Ambos eran blancos, semipálidos, y medían más de 2 metros de altura, y llevaban puestos lentes y traje oscuro, así como unos extraños sombreros. En ese momento, lo que más me llamó la atención de ellos era su piel, la cual tenía una textura extraña, como si se tratara de plástico, además de que en su rostro no había ninguna expresión, solamente estaban serios, parados frente a nosotros, sin dejarnos pasar. Mi primera impresión fue que quizá se trataba de policías o de miembros de algún equipo de seguridad, pero de un momento a otro, los dos abrieron la boca al mismo tiempo, emitiendo un extraño ruido que se metía directamente en mi mente, pero que al parecer dañaba seriamente a mis atacantes, porque ellos se taparon de inmediato los oídos y se tiraron al piso, revolcándose desesperadamente, como si no pudieran aguantar aquel ruido. Yo estaba totalmente confundida con lo que estaba pasando, pero justo en ese momento, uno de los misteriosos hombres cerró su boca y, haciendo un movimiento semirrobótico, me volteó a ver y, tras mirarme directamente a los ojos, sin mover sus labios, me dijo: «Vete a tu casa, estás a salvo». Aquella voz la escuché directamente en mi mente, con cierto tono de electricidad, y no supe cómo, pero en unos cuantos segundos ya estaba corriendo de regreso rumbo a la zona de andenes. Mientras corría, intentaba voltear hacia donde se habían quedado los maleantes y los misteriosos hombres, pensando que quizá se estaba armando un alboroto por todo lo que había pasado, pero lo único que alcancé a ver fue a los maleantes, sufriendo, tirados en el piso, con un montón de gente alrededor, mientras los misteriosos hombres se retiraban, caminando tranquilamente, sin llamar la atención, como si fueran invisibles para los demás. Cuando llegué a la zona de mujeres, en el andén, varias chicas se acercaron a mí para preguntarme si estaba bien, porque decían que estaba pálida y temblando del miedo, pero yo solo les decía, con la voz entrecortada, que me habían querido robar, pero que ya estaba bien. Al escucharme, varias de ellas me preguntaron si quería que le llamaran a un policía, pero les dije que no, que ya los habían agarrado allá arriba. Pero minutos después, cuando me tranquilicé y cuando ya iba rumbo a mi casa, pensé que todo aquello había sido demasiado raro y que los misteriosos hombres definitivamente no eran policías, y es más, ni siquiera eran seres humanos. Y no lo digo solamente por su extraña apariencia, sino también por la fuerte energía que emanaban, la cual tenía una fuerte carga eléctrica que también emitía un cierto olor parecido al de la combinación de manzana y canela. Cuando llegué a mi casa, después de contarle todo a mis padres, me puse a buscar información en internet y redes sociales para ver si alguien había visto, grabado o hablado de aquel suceso, y sobre todo de aquellos misteriosos hombres, pero después de buscar, no pude encontrar nada, como si se hubiera tratado de un acontecimiento que nunca sucedió. Pero yo estaba segura de lo que viví, porque tuve de frente a aquellos misteriosos seres. Sin embargo, pese a estar segura de ello, en los días siguientes llegué a dudar de mi propio juicio. Pero un viernes por la noche, la vida
me dio la oportunidad de reafirmar que todo aquello había sido real. Esa vez hacía mi recorrido habitual de regreso a casa, cuando de pronto, en el transbordo de la estación Chabacano, parados en lo más alto de la escalera eléctrica, volví a ver a aquel par de hombres. Los dos miraban hacia abajo, concentrados en el tumulto de personas que transbordaba entre estaciones, cuando de pronto se voltearon a ver el uno al otro y sin hablar se fueron caminando rumbo a las escaleras eléctricas que llevaban a la línea 9. Curiosa por saber más y por confirmar mi propia experiencia, lo seguí a la distancia, percatándome nuevamente que ellos podían moverse entre la gente sin que nadie los volteara a ver, pese a su altura y extraño aspecto, además de que se movían a una alta velocidad irreal para el tamaño de sus cuerpos. Aún así, pude ver cuando comenzaron a caminar junto a otra chica, quien hasta ese momento parecía no percatarse de su presencia. Esa noche fue la última vez que vi a estos seres, porque al parecer se subieron al mismo metro que aquella chica, quien seguramente llegó sana y salva a su casa, porque en esa ocasión también sentí nuevamente la energía de aquellos seres, aún a la distancia, y les puedo asegurar que se trata de seres de luz que por algún motivo nos están observando en todo momento para ayudarnos cuando más los necesitemos. Cada vez que los recuerdo, lo hago bajo el seudónimo de los hombres pálidos del metro, porque no encuentro otra forma de referirme a ellos, y no sé con exactitud cuál es su naturaleza, porque se puede tratar de ángeles o de seres de otra dimensión que vibran en la paz y en el amor. Pero esto último se los dejo a ustedes. Díganme, ¿cómo les llamarían a estos seres? Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un gato. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.